Tarde en Radio Latina. Leonardo Sarquís es ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Leonardo Eduardo Serenellini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. En acción, Leonardo, siempre en acción. Así me gusta. Bueno, todo el mundo espera el campo, y que el campo, la esperanza está en el campo. Es uno de los pilares importantes de nuestra economía, uno de los tantos, ¿no? Es yo diría, el principal motor de muchas economías regionales y obviamente cuando uno mira el caso de Buenos Aires, donde tenemos 135 municipios, de los cuales 128 tiene actividad agroindustrial, es el principal motor de las economías de los lugares. Cuando el campo, por decirlo de manera global, anda bien, obviamente se activa todo lo que son las economías de los pueblos en general, y ese circuito virtuoso se ve, ¿no? Obviamente en los últimos años en Buenos Aires y en la Argentina, por mil razones, te diría, primero agroclimatológicas y después macroeconómicas, muchas veces no se pudo ver demasiado esto, pero en la medida que las condiciones estén con más certidumbre y haya más estabilidad, las cosas se empiezan a mirar, ¿no? Y en este caso, hoy también el tema agroclimatológico en algunas provincias está siendo, a ver, hay más castigos si querés, y en Buenos Aires en este año diría que estamos con un poco más de tranquilidad, porque venimos de una campaña de fina o unos resultados de trigo y cebada muy buenos, y te diría récord y excelentes, con lo cual ahí hubo una entrada de ingresos de divisas importante. Ahora la perspectiva de la gruesa, que es maíz, girasol y soja, también vienen muy bien, con lo cual tenemos esperanzas en que eso siga siendo un apoyo muy importante, más una ganadería que de a poquito se va reacomodando y otro tipo de cosas. La verdad es que es como que el piso de la casa, después de haber tenido una sequía prolongada el año pasado y va a haber tenido casi 18 meses de inundaciones anteriores, se puede empezar a acomodar. Vos sabés que, bueno, sí, lo sabés bien, porque quienes están en la actividad bursátil, financiera, pero más la bursátil, dice, bueno, la bolsa anticipa lo que va a ocurrir en la economía real. Los mercados están reaccionando positivamente. ¿Crees que eso se va a trasladar? ¿El campo también se adelanta en cuanto a lo que puede ocurrir con otros sectores? Sí, yo creo que sí, porque ahora lo que tiene que ver, por ejemplo, desde marzo hasta fin de mayo va a haber una entrada de dólares importante, y te diría junio inclusive, ¿no? También producto de estas cosechas que, si Dios quiere, tienden a ser buenas en la mayoría de los lugares, ¿no? Ahora, como decís, la economía real también, esto va a ayudar a que la economía real esté con un grado de estabilidad. Obviamente el tema de la inflación no lo maneja tal vez la entrada de dólares de una divisa, entonces en la medida que la inflación esté bajando, que la entrada de dólares esté bien, el dólar se mantenga en condiciones competitivas y estables, y a su vez el Banco Central pueda bajar las tasas, que creo que, la verdad que la semana pasada creo que muchas veces pasó inadvertido, ¿no? Pero creo que hubo buenas noticias respecto a que hubo casi 14 puntos de baja en menos de 6 días de tasa, que obviamente no son tasas atractivas, pero en un escenario complejo como el que veníamos es una buena noticia, ¿no? Así que me parece que tenemos que ir viendo qué es lo que va pasando mes a mes, ¿no? Ojalá y que arranque pronto, porque vos caminás la provincia, yo camino, y la situación, la verdad, es angustiante, Leonardo. Sí, claro, por supuesto. Lo primero que hay que admitir es que muchísima gente no le está pasando bien, y esto nosotros desde el lado del gobierno también lo sabemos, lo dice el presidente, lo dice la gobernadora, lo decimos nosotros que caminamos, y justamente lo que vos decís, cuando uno camina no hace falta que le vengan a contar, sino uno lo ve. Entonces nuestra obligación es, en lo que podamos hacer, buscar cada vez herramientas más tal vez creativas, ¿no? Porque uno la macro no la maneja en nuestro caso, pero sí tratar de estar escuchando y ver qué más podemos hacer para que la gente, en este caso desde la agroindustria inclusive, esté cada vez mejor, ¿no? Por un lado el agro, ¿qué pasa con la industria? Ahí hay problemas un poco más profundos, ¿verdad? Ahí es diferente, porque tal vez ahí se ve, por ejemplo, cuando uno habla, es una buena pregunta, ¿no? Porque digo, cuando uno habla de agroindustria, en nuestro caso, por eso nosotros siempre, cuando yo hablo con la gobernadora, siempre hablamos de lo que tiene que ver con generación de mano de obra directa o indirecta, ¿no? O sea, el campo, por decirlo de una manera, genera mucho trabajo en lo que es de estas dos formas. Y te pongo un ejemplo concreto. Cuando uno, por ejemplo, puede ayudar a que se reactive, por ejemplo, en un municipio, un frigorífico, un matadero, cuando esto pasa, tal vez se emplean 20 o 15 personas, pero tal vez toda la cadena que tiene que ver con la apertura
de ese frigorífico, por ejemplo, son casi 1.200 personas nuevas que tienen trabajo. Entonces, esa es la forma de cómo mirar todo lo que es un espectro, ¿no? Cuando uno habla de industria específica, muchas veces tenés plantas, tenés gente que tiene que trabajar en forma directa, en forma mucho más directa, y ahí es donde obviamente con el tema de lo que es la inversión, muchas veces se puede complicar, y eso es lo que tal vez está pasando, pero por eso también es importante que todos los parámetros que yo te dije antes también se estabilicen, para que a su vez también todo lo que tiene que ver con las pymes específicamente, que esto es un trabajo que estamos haciendo muchos todos, también logren esa reactivación de la Están cerrando muchas, ¿no? Muchas. Hay números, hay trabajos privados, privados, incluso oficiales, muchas compañías que, bueno, no pueden soportar la presión, la tasa de interés de los bancos, la presión impositiva, etcétera. Dice, bueno, hasta acá llegué, no puedo más. Hay mucho trabajo para hacer ahí, a su vez hay muchos que tal vez están teniendo muchas dificultades, y depende de los sectores, también hay sectores que están tal vez teniendo mucho más problemas que otros, y a su vez hay algunos que están invirtiendo, ¿no? Y dentro de un mismo segmento se puede ver, a nivel agroindustrial uno puede ver determinados segmentos también de la agroindustria, donde por un lado hay gente que está invirtiendo y está exportando, y tal vez productores más chicos están teniendo problemas. Bueno, eso es lo que hay que seguir trabajando para que ese intervalo o ese rango no se expanda demasiado. La otra semana fue así, en el supermercado con mi señora en la provincia, leo un cartelito verde que decía: compre este producto PYME, o compre PYME, etcétera. Exacto. Eso te toca directo, ¿no? De lleno, porque hay mucho que se produce en la provincia y que la góndola lo recibe. Sí, eso es un trabajo que está haciendo muy bien el Ministerio de la Producción de la provincia. Obviamente mucho de lo que tiene que ver con las pymes tiene que ver con productores de alimentos también, y ahí intervenimos nosotros también en trabajo con ellos. Estos son convenios que se le da a través del trabajo que hace el Ministerio de Producción de la provincia con las cadenas, la posibilidad de que pymes que por sí solas no pueden tener acceso directo, a través de la ayuda del Ministerio de Producción, que quiere decir nada más que el linkeado y el cumplir con condiciones mínimas indispensables como para poder comercializar, también empiecen a trabajar de eso, ¿no? Y eso la verdad es que cada semana se van incorporando mucho más pymes, y le das una posibilidad de tener puntos de venta diferentes que antes no tenían, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos que seguir trabajando, y entre todos. Acá me parece, otro tema es la política, las elecciones, etcétera, pero en cuanto a la economía, que es lo que nos urge, tenemos que trabajar todos, Leonardo, involucrarnos mucho. Hay que trabajar mucho para que esto arranque y la gente... Buen día, gracias. Gracias, un abrazo, Eduardo. Chau. Leonardo Sarquís es ministro de Agroindustria en la provincia de Buenos Aires. El locutorio. Conexión directa a la información. ¿Se rompió? ¿Se manchó? No tires nada. Ahora más que nunca, ahorrá con Venda Fácil. Renová, decorá.